Mis hermanos, quiero que piensen por un momento en cuál es su mayor miedo, cuál es su mayor temor. Yo creo que cuando pensamos en esto, podríamos considerar a aquellos que tienen miedo a las alturas, a la soledad, a las arañas, a los ratones. No, Santi, yo sé que no le tiene miedo a las arañas, a los ratones, a los rayos, a los truenos, especialmente cuando son de noche. Está acostado en la cama y empieza a retumbar. ¿Qué le da miedo, Santi? ¿El terremoto? Miedo a los terremotos, ¿cierto? Sí, claro. A las fuerzas de la naturaleza, indudablemente las fuerzas de la naturaleza producen en nosotros cierto temor, especialmente cuando estas se actúan y no podemos controlarlas, ¿no? No conozco a nadie que no sienta temor por algo. Yo ya estaba pensando en Santi, yo sé que Santi no le tiene miedo a nada, pero ya me dijo, le tengo miedo a los terremotos. Y aunque no todo temor es malo, porque en ocasiones ese temor funciona como un mecanismo de defensa que nos guarda de dañarnos, el temor no es una experiencia que sea natural al ser humano. Recordemos que desde la caída el hombre empezó a sentir temor. Se volvió una experiencia que fue una experiencia común para todos, es una experiencia común para todos. Recordemos que desde que Adán escogió desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol que Dios le había dicho que no comiera, tuvo que ocultarse de Dios. Cuando Dios sale a buscarle, Adán está escondido junto con Eva porque estaba desnudo. Dice la palabra del Señor, estoy escondido porque tengo miedo. Y mis amados hermanos, hay circunstancias que producen más temor que otras. Hay circunstancias que producen más temor que otras. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos cuenta de una situación que causa temor. Es una circunstancia que produce un temor que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Una tormenta se levanta, pero algo que podemos entender por medio del pasaje es que hay un Salvador que gobierna. Hay una tormenta que se levanta, pero hay un Salvador que la gobierna. Y muchos podrían pensar que el énfasis de este pasaje es la forma en cómo los creyentes tienen que enfrentar las tormentas de la vida. Pero ese no es el verdadero énfasis del pasaje. El verdadero énfasis del pasaje es conocer y reconocer al Señor que gobierna sobre todo. Ese es el verdadero énfasis del pasaje. Conocer y reconocer al Señor que gobierna en todo y sobre todo. Por eso mi intención es que comprendamos que Jesús es Señor sobre las fuerzas de la naturaleza y apliquemos los principios del pasaje a las circunstancias que podamos enfrentar como difíciles o que podríamos llamar tormentas en nuestras vidas. En este sermón que yo he titulado Jesús, el que calma las tormentas. Jesús, el que calma las tormentas. Este pasaje nos muestra que Jesús tiene autoridad sobre toda circunstancia y no hay cosa que se escape a su control. ¿Y cómo es que Jesús calma las tormentas? Lo primero nosotros lo encontramos en el versículo 35 al 36 y que yo he titulado antes de la tormenta, lo que podríamos considerar que es el contexto del pasaje, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ahora, esto nos sirve como contexto. Recordemos que el día de Jesús en esa mañana había iniciado muy temprano junto al mar enseñando y esa enseñanza duró toda la jornada. Eso lo encontramos nosotros en los versículos del capítulo, del versículo 1 al versículo 32. Y hay una porción que nos explica que Jesús le explicó a sus discípulos el propósito de la enseñanza. Pero parece ser que Jesús siguió enseñando a la multitud. Ahora, el tiempo ha avanzado, la tarde y la noche han llegado y es hora de descansar. Así que la indicación es pasemos al otro lado, a descansar. Así que Jesús con sus discípulos se dispone a cruzar el lago para poder descansar de esa dura jornada que ha tenido junto con sus discípulos. Ahora, recordemos que esto lo hace así Jesús porque las multitudes son tantas y están buscando a Jesús para recibir algo de él que casi no le dan tiempo para descansar y para comer. Así que en esa intención Jesús quiere tomarse un tiempo con sus discípulos e irse al otro lado del lago, el lago de Galilea, el mar de Galilea, en donde hay menos personas que en su mayoría son gentiles.
personas que no eran de origen judío. Pero allí también, como lo podemos ver, habría un milagro agendado por el Señor. Una nueva demostración de la autoridad de Jesús en aquello que nosotros conocemos como el endemoniado gadareno, allí en la región de Gadara. Allí Jesús nuevamente demostraría su autoridad sobre los poderes de Satanás al librar a este hombre, y que, si Dios permite, estaremos nosotros estudiando la próxima semana. Después de que ponemos como contexto, podemos recordar entonces que Jesús despide a la multitud y, casi que sin bajarse de la barca en la que había estado enseñando, Jesús y el grupo que lo acompañan se embarcan rumbo al otro lado. Dice la palabra del Señor que habían otras barcas con él, así que podemos suponer que no solamente estaban los 12, sino que habían otro grupo de personas cercanas que irían con ellos al otro lado. Así que la multitud queda en la playa y el grupo ahora se dirige en medio de la noche hacia el otro lado del lago. Hasta aquí todo está tranquilo, el viaje inicia sin contratiempos y de manera favorable, pero no tardaría mucho tiempo en que la situación cambiaría radicalmente y rápidamente en medio del viaje, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, a la segunda escena que encontramos nosotros en los versículos 37 y 38, que yo he titulado Durante la tormenta, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y yo quiero que piensen esto, mis amados hermanos. Podemos imaginarnos esto. Mientras ellos iban de camino, todo está muy tranquilo, cuando de repente, de manera inesperada, se levantó una gran tempestad. De hecho, el evangelista Lucas dice que la tempestad cayó sobre ellos. Es como algo que es de sorpresa, que tú no te esperas. Cayó esa tempestad de viento. Las expresiones usadas en el original dan cuenta de que esto era algo fuera de lo común. Una violenta tempestad de viento, como un terremoto. Así como decía Santi, un terremoto. Que esto debió haber sorprendido a los que estaban allí en la barca, porque cayó sobre ellos sin previo aviso. Y esto nos debe sorprender, mis amados hermanos, porque al menos 2 de los 12, 7 eran pescadores de la región y conocían perfectamente el mar y el clima, pero no estaban preparados para lo que vendría. Estos eventos por la zona son muy comunes por una combinación de factores geográficos y climáticos que se dan allí en la región. El mar de Galilea es un lago en una depresión natural que tiene alrededor de 200 metros, 207 metros por debajo del mar, por debajo del nivel del mar. Así que esto es propicio. El agua, de hecho, las personas que conocen saben que este es el lago de agua dulce más bajo de la tierra. Y esta depresión continúa bajando hasta llegar al Mar Muerto, que está a 400 metros por debajo del nivel del mar, lo que convierte el Mar Muerto en el punto más bajo de la tierra. Además, el lago de Galilea, el mar de Galilea, está rodeado por una serie de colinas que lo hace propenso para la afectación por los vientos. Cuando los vientos fríos vienen del norte y del monte Hermón, que es nevado, chocan con los aires calientes que vienen subiendo del mar de Galilea, se ocurren esta serie de tormentas. De hecho, en 1992 se registró una tormenta tan fuerte en la zona que las olas cubrieron varias de las ciudades de la zona, olas de casi 3 metros de altura. Así que se podrán imaginar lo fuerte de la tormenta que se presentó. Warren Worsby, un comentarista, cuenta que en una ocasión le preguntó a un guía de la zona si había vivido una tormenta en el lago de Galilea. Y el hombre le contestó que sí, y que era una experiencia que nunca jamás en su vida querría volver a experimentar. Así que eso nos da cuenta de lo inesperado y lo tremenda la situación que pudieron haber estado experimentando los discípulos. Podemos imaginarnos la angustia de los discípulos y su desespero ante la situación. Y para colmo de males, ellos están allí esforzándose por remar y por sostenerse en medio de la tormenta, cuando voltean a mirar a Jesús. ¿Y cómo lo encuentran? Dice la palabra del Señor que estaba durmiendo sobre un cabezal. Él duerme plácidamente en la parte posterior del barco.
sea, él está tranquilo. Ni el agua entrando al bote, ni los vientos que estaban dando con fuerza contra la barca y que rugían, y ni las olas que daban con ímpetu contra la barca, ni el vaivén de la barca incomodarían al maestro, quien se encuentra en un sueño profundo, arrullado por los acontecimientos al alrededor. Esa es la situación en la que están estos hombres. Yo no sé si han visto esas barcas. Hay unas partes en los océanos, creo que es hacia el Mar del Norte, en donde cuando se levantan esas olas, esos barcos parece que se van a inundar, cómo golpean. Esa situación en la que están enfrentando los discípulos. Y para colmo, cuando ven a Jesús está dormido. La situación se vuelve desesperada minuto a minuto. Ya no solamente por el agua que está intentando hundir la embarcación con todos sus tripulantes, sino que si ellos caían al agua, quedarían imposibilitados y con riesgo de morir por este mar embravecido. O sea, no había posibilidad, humanamente hablando. Al principio tal vez ellos esperaban, siendo pescadores y conociendo el mar, pensaban que tal vez su pericia les permitiría seguir adelante. Pero pronto se dieron cuenta de que sus habilidades no les iban a servir para esta situación tan extraordinaria. Esto era algo que nunca antes habrían experimentado. Y tan pronto como entendieron el peligro en el que estaban, en el riesgo que se encontraban, decidieron despertar a Jesús. Y su angustia se deja ver por las palabras que usaron. ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor? Dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esto parece más un regaño que una súplica, de hecho. Maestro, ¿no te da? Yo no me imagino creo que no le alcanzo ni a representar la angustia que estos hombres tenían y el furor. Eso es como cuando uno se siente en una situación así tan desesperada y que uno no sabe qué hacer y que uno reacciona de una manera que no es la correcta. Así reaccionaron ellos. Aunque Mateo, quien estaba allí, nos dice en el pasaje paralelo que después su regaño se convirtió en una súplica, porque dicen, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. La pregunta que plantean los discípulos es sin duda un grito de ayuda, pero también es dada en un tono acusador. O sea, están diciéndole a Jesús, no te importa que vamos a morir. O sea, tú estás ahí dormido y como que no te importa lo que está pasando acá. Y la pregunta tiene que ver con esto. Miren, Él puede curar enfermos, Él puede expulsar demonios, pero no puede salvar a sus propios discípulos. Maestro, por favor, ¿qué está pasando? Y yo creo, mis amados hermanos, que es importante ver por qué estamos tratando este asunto aquí. Este pasaje es pertinente para todos nosotros en esta mañana, porque puede que estemos experimentando una tormenta en nuestras vidas, o puede que acabamos de pasar por una, o tal vez no estamos en ninguna tormenta. Pero ten por seguro de que si no estás en una tormenta, volverás o pasarás por una. De hecho, las tormentas en nuestras vidas no ocurren una sola vez. Las tormentas son constantes. Es como que salimos de una y entramos casi en la otra. Puede ser situaciones familiares, pueden ser problemas en el trabajo. Tal vez tengas una tormenta en tu interior de la que no sabes cómo vas a escapar. De hecho, la historia que viene después es una serie, esta historia viene después de una serie de enseñanzas de Jesús acerca del reino. ¿Recuerdan ustedes? Jesús está hablando acerca del reino y Él le dice a sus discípulos cuál es el papel de ellos en el reino, qué es lo que ellos deben aprender. Ya habían tenido la clase, ellos estuvieron en la clase, en el aula de clases con Jesús y Jesús les explicó las parábolas, pero ahora venía el examen. Sintieron miedo, mis amados hermanos. Y el miedo es un sentimiento que todos experimentamos por diversas razones. Y en medio de las tormentas de la vida, tal vez muchos hemos sentido miedo por no saber qué va a pasar. Así ocurrió con este grupo de hombres en esa noche. Y a pesar de que varios eran experimentados pescadores y conocían el lago, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Lo que nos enseña, mis amados hermanos, es que por más que estemos preparados, en ocasiones las tormentas nos van a superar a nosotros. Por más que nosotros creamos que tenemos las competencias y que todo está bajo control,
A veces las tormentas son más grandes de lo que podemos imaginar. En ocasiones esperamos que nuestra pericia y nuestras capacidades nos saquen adelante de las dificultades, pero vendrán momentos en donde estas capacidades, donde esta pericia no va a ser suficiente. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Será que entonces vamos a intentar con más fuerza, vamos a remar más duro para salir? ¿O a quién irás? ¿A quién irás? Marcos no nos da más detalles. No se nos dice cuánto tiempo aconteció el suceso. Pudo haber sido unos cuantos minutos, pudieron haber sido unas cuantas horas. La verdad, estos detalles no importan. Pero lo que sí podemos estar seguros es que de la misma manera en que la tormenta se levantó de manera extraordinaria e inesperada, lo que ocurriría después los dejó aún más asombrados. Lo que nos lleva, mis amados hermanos, al tercer punto, al tercer elemento de esta historia, y es después de la tormenta y que nosotros encontramos en los versículos 39 al 41. Dice la palabra del Señor: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Ya vimos entonces a los discípulos que estaban desesperados y que empezaron a llamar a Jesús en una súplica que parecía más un regaño. Ahora, Marcos señala lo que aconteció después. Efectivamente, Jesús se despierta y noten lo que dice: levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. En otra versión dice: ordenó al viento y al mar. Ordenó al viento y al mar. Su voz de mando se hizo oír, y la tormenta que se levantó y cayó de repente sobre ellos, de inmediato se calmó y se hizo grande bonanza. Todo quedó en gran calma, quedó tranquilo, literalmente todo quedó completamente tranquilo. Miren, Jesús se despierta y ocurren dos cosas increíbles. La primera son sus palabras. Noten lo que hace Jesús. ¿Cuáles son sus palabras? Calla, enmudece. Dos palabras sencillas. No dijo nada más, solo dos palabras. Dijo al viento: calla, al mar, enmudece. Esa es la forma en lo que hace. La segunda es que la tormenta se somete, porque una cosa es que Jesús se hubiera parado sobre la barca y hubiera dicho: calla, enmudece, y el viento hubiera seguido soplando y el mar se hubiera seguido moviendo. No, dice la palabra del Señor que la tormenta se sometió a Jesús como un niño obediente al llamado de autoridad de su padre. Es como cuando Andrés y Lisi llaman a Santiago y Santiago dice: sí, Señor, aquí estoy. ¿Cierto que sí es? ¿Cierto, Santiago? Ah, exacto. Ante ese llamado de autoridad, miren, el viento y el mar obedecieron de inmediato. No hubo, y lo más tremendo de todo esto, mis amados hermanos, es cómo ocurre. No hubo tiempo de espera. O sea, Jesús dijo al viento: calla, y el viento de inmediato se cayó. Y dijo al mar: enmudece, y el mar se enmudeció. Yo no sé si ustedes han jugado ese juego con un vaso de vidrio, con agua, y que lo empiezan a agitar. ¿Sí lo han hecho? ¿O yo soy el único que hago eso? Yo tengo una infancia reprimida. Uno mueve ese vaso y agita ese vaso y lo deja en la mesa nuevamente. ¿Cuánto tiempo tarda en calmarse eso? Eso no es inmediato. Pasa tiempo. De hecho, ocurre lo mismo con los huracanes. Cuando los huracanes ocurren, por un buen tiempo el mar queda agitado y sigue dando con fuerza contra la costa. Pero aquí, mis amados hermanos, no hubo tiempo de espera. El mar volvió a la normalidad y el viento cesó inmediatamente. Casi que se volvió eso como un espejo. Esa es la expresión que usan los evangelistas. Se volvió como un espejo. El Señor de los cielos y de la tierra estaba en la barca. El Señor de los cielos y de la tierra estaba en la barca. Por eso, a la voz de su llamado, el viento y el mar obedecieron. Jesús estaba demostrando, mis amados hermanos, quién era Él. Estaba demostrando su autoridad sobre las indomables fuerzas de la naturaleza. Nosotros como seres humanos hemos querido domar la naturaleza. Los vientos, los ríos para convertirlos en energía. Pero hay cosas de la naturaleza que nosotros no podemos domar. Un volcán, un terremoto, son fuerzas de la naturaleza que se nos escapan a nosotros.
los huracanes con toda su fuerza. Mis amados hermanos, Jesús somete todas estas cosas con el poder de su palabra. En las culturas antiguas incluso el mar era visto como una fuerza incontrolable y con una gran capacidad de destruir, y que ningún poder sino el poder de Dios podría controlar el mar. En el Antiguo Testamento se nos describe a Dios precisamente como Señor de la creación, quien habla a los mares y estos le obedecen. El Salmo capítulo 18, versículo 15 dice: entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto ante tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. El Salmo 65, versículo 5 al versículo 7 dice: con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación, confianza de todos los términos de la tierra y del mar lejano y del más lejano mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Salmo 89, versículo 9. Tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y el Salmo capítulo 104, perdón, acompáñame allí, Salmo capítulo 107. Salmo 104, versículo 7 dice: a tu reprensión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Y el Salmo capítulo 107, versículo 23 al 30 dice así. Si lo tiene, por favor, léalo conmigo. Salmo capítulo 107, versículo 23. Ya lo tenemos todos. Salmo capítulo 107. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus olas sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, y luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía a puerto seguro que desean. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo, y ni en la reunión de los ancianos lo alaben. Mis amados hermanos, estos pasajes nos enseñan y revelan que Dios tiene el control sobre la naturaleza. Dios tiene el control sobre las fuerzas que son indomables para nosotros. El rugido del mar, las olas impetuosas son calmadas por el Señor. Pero algo interesante, mis amados hermanos, es quién produce la tormenta. Porque uno podría echar la culpa de la tormenta a otros factores. Y podría acusar fácilmente a Satanás o al enemigo de quien levanta la tormenta. Pero aquí dice claramente que es Dios el que levanta la tormenta. Él es el que levanta la tormenta, pero como la levanta, Él también la puede apaciguar. ¿Y qué nos enseña todo esto, mis amados hermanos? La creación es un siervo que responde de inmediato a la orden de su amo. La creación es un siervo que responde de inmediato a la orden de su amo. Dios dice: levántate tormenta, y la tormenta se levanta. Dios dice: cálmate tormenta, y la tormenta se calma. Jesús está demostrando en este pasaje que puede ejercer ese poder que solo Dios tiene. Y eso solo significa una cosa: que Él es Dios. Y hay que recordar que Jesús no invocó a nadie. En las culturas antiguas, aquellos hechiceros o brujos se levantaban y hacían conjuros, invocaban dioses para calmar la tormenta. Era parte de los cultos a sus deidades que controlaban el clima. Pero no, Jesús ordena directamente porque Él es Dios. Él no invocó a ninguna autoridad superior. Él calma la tormenta. Jesús declara entonces su señorío sobre los cielos y sobre la tierra. Los discípulos, mis amados hermanos, los discípulos conocían muy bien los pasajes que acabamos de leer. Ellos los habían escuchado toda su vida en la sinagoga, pero ahora los verían de primera mano en la barca. Los verían y sería un testimonio real de que el Señor tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza.
Ahora, cuando todo esto ha ocurrido, ahora es el momento de Jesús. Recuerden, los discípulos increpan a Jesús y le dicen, no, ¿no te da cuidado que perecemos? Ahora Jesús los mira y los regaña. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Uno podría pensar que Jesús lo que mejor podría haber hecho era calmarlos, decir, no, tranquilos, todo está bien, no se preocupen, yo estoy aquí. Él no les pregunta cómo están. No, Jesús los regaña por su falta de fe. Esta mañana estábamos precisamente, yo creo que Dios quiere hablar a la iglesia. Esta mañana providencialmente estábamos estudiando en nuestro texto de el trabajo centrado en el Evangelio, precisamente esto. Veíamos este pasaje y veíamos que el problema de los discípulos era la tormenta, ¿no? Pero el real problema de los discípulos no era la tormenta, era su falta de fe. Dijimos antes que ellos habían estado en el salón de clases. Escucharon la enseñanza, escucharon la instrucción. Jesús les explicó. Ahora en el examen no les había ido tan bien. Lo que nos muestra esto, mis amados hermanos, es que los seguidores de Jesús necesitan ser valientes para enfrentarse a los retos de la vida y confiar en Dios para ayudarles a superarlos. La lección tiene que ver con la confianza, pero la confianza se tiene que demostrar. Esa es la aplicación práctica. ¿Ya vieron la teoría? Este era el momento de la práctica. Marcos nos dice que la respuesta ante todo este suceso es el temor. Escuchen lo que dice la palabra del Señor cuando ellos finalizan esto. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y es bien interesante la progresión en la que ellos se encuentran, porque dicen que tenían gran temor por la tormenta. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Luego se hizo una gran bonanza, una gran calma. Ahora hay una tormenta en su interior porque sienten un gran temor ante quien están. Literalmente sintieron eso, estaban completamente aterrados. Y su temor cambió de las circunstancias en las que estaban a la persona con la que se encuentran. ¿Y cómo no estarlo, mis amados hermanos? ¿Cómo no estarlo? Frente a ellos está el dueño de los cielos y de la tierra, el creador del universo, el que gobierna todo lo que existe, el que sin su voluntad no cae un pajarillo a la tierra, el que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Están ante el juez de toda la creación. Todos aquellos que se dieron cuenta de que estaban frente a Dios se sintieron aterrados. Pero su miedo está justificado. Ellos tienen razón de estar temerosos ahora. Recuerden, miren, por causa del pecado todos nosotros estamos alejados de Dios. Esa fue la sensación, ese fue el resultado de la caída cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3 versículo 10 dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí. De ahí en adelante, mis amados hermanos, todos nosotros como seres humanos tenemos ese mismo sentimiento. Y cuando nos presentamos delante del Dios Santo, deberíamos sentir aún mayor temor. Porque su santidad no tolera el pecado. Por eso la visión de Isaías es tan sorprendente. Cuando Isaías se presenta delante del Señor y ve delante de quién está, lo único que atina a decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, que habito en medio del pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Es el mismo Pedro que cuando está en la barca, después de que ocurre la pesca milagrosa y reconoce quién es Jesús, dice, ay de mí, Señor. ¿Quién eres, Señor? Pero por medio de Jesús, mis amados hermanos, por medio de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Mis amados hermanos, esa es la confianza que ahora nosotros tenemos. El perfecto amor que es Jesús echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor.
Al finalizar, ellos solo pueden preguntarse una cosa: ¿quién es este? ¿Quién es pues este que aun el viento y el mar le obedece? Y la única manera de vencer el miedo, mis amados hermanos, es someterse a Jesús y darse cuenta de que Dios es mayor que todos nuestros miedos. Dios es mayor que todos nuestros miedos. Dios no nos pide que no seamos humanos, que nos sintamos temor. El temor es natural. Y en la palabra de Dios, a pesar de nuestro miedo, el Señor nos llama: no tengas miedo, no tengas miedo. Sin embargo, el temor es algo que nosotros enfrentaremos. Pero sí nos pide, mis amados hermanos, que seamos fieles, aún en medio del temor. El pasaje finaliza con esa pregunta. Marcos no nos responde: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Y deja ahí. No nos responde, deja la pregunta abierta y de inmediato pasa a la otra escena. Y creo que la intención del autor es invitarnos a nosotros como lectores y a los lectores originales a que lo descubramos y que nos quedemos con esa pregunta en la mente: ¿quién es este? Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 8, Pedro responderá a esa pregunta. Esta afirmación, mis amados hermanos, es importante y es impresionante. Si es verdad, ¿quién es este hombre y qué significa para nosotros? Si Jesús es quien dijo ser, mis amados hermanos, indudablemente, la vida tiene otra perspectiva. No somos producto del azar o la casualidad. Nuestra existencia en este mundo es producto de un ser superior quien nos gobierna y que es nuestro Dios. Si el Señor, y si Él es Señor de la tormenta, entonces no importa cómo esté el mundo o cómo esté tu vida. Mira, dice Tim Keller esto: verás que Jesús provee toda la sanidad, todo el descanso y todo el poder que podrías desear. Mis amados hermanos, si ustedes han visto noticias y conocen la situación convulsa que está viendo el mundo, sé que muchos pueden sentir temor. Medio Oriente, en un conflicto que cada vez está escalando y cada vez es mayor y cada vez es mayor. ¿Dios tiene el control? Mis amados hermanos, indudablemente Dios tiene el control. Así que podemos estar seguros, no importa cómo esté el mundo, podemos tener descanso y todo lo que nosotros necesitamos porque Dios tiene el control. Eso debe darnos paz a nosotros. Mis amados hermanos, ¿qué más podemos aplicar de este pasaje? Este pasaje, mis amados hermanos, nos muestra dos temas importantes. Lo primero está relacionado con la identidad de Jesús. Recuerden, este pasaje no está primariamente para respondernos a nosotros cómo enfrentamos las tormentas de la vida. No, este pasaje nos quiere mostrar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y el segundo tiene que ver con la fe de los discípulos. Sin embargo, el primero es el más importante. Iglesia, ¿quién es Jesús? Es de suma importancia para la iglesia, para nosotros como creyentes. El propósito, recuerden, de Marcos al escribir su evangelio es que conozcamos a Cristo y que podamos responder las preguntas que Él nos ha planteado. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Y cómo debemos responder ante Él? ¿Cuál es nuestra respuesta? El evangelio de Marcos no es un llamado a copiar a los discípulos, a seguir su ejemplo, a superarnos inclusive. No, de ellos fallaron, yo me voy a sostener. No, mis amados hermanos, el llamado que nos hace el evangelio es a seguirlo a Él, alinear nuestra vida a los propósitos del reino. Marcos 1:15 sigue teniendo valor para nosotros aún hoy. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que creer, el llamado que Jesús quiere hacernos en esta mañana. Así que debemos ir a Jesús en arrepentimiento y fe, y con seguridad tendremos a Jesús en las tormentas de nuestras vidas. Cuando yo pongo mi confianza en Él, Él estará conmigo en medio de la tormenta. Es como lo canta una canción precisamente. Cantábamos esa canción ahora recién en el velorio de nuestro hermano Reinel Torres. Puedes tener paz en medio de la tormenta si Jesús está allí en la barca contigo. Que no te pase lo de la multitud en la playa. Mis amados hermanos, siempre será mejor una barca en tempestad con Jesús
Siempre será mejor una barca en tempestad con Jesús en ella que una playa en calma pero sin Él. Siempre será mejor. El éxito en la vida cristiana llega, mis amados hermanos, cuando tenemos un corazón para servir, pero indudablemente también fe en el poder de Dios para sostenernos durante esos momentos difíciles y confiando en que Dios tiene un propósito para nosotros. Lo leíamos esta mañana también aquí en Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Eso qué significa, mis amados hermanos? Si estás en una tormenta o si pasas por una tormenta, ten por seguro que esa tormenta está en el propósito de Dios para formar en ti lo que Él quiere formar. Necesitamos afrontar las tormentas de la vida, pero necesitamos verlas también no como desastres. A veces pensamos que las tormentas son cosas que no deberíamos vivir nosotros como cristianos. ¿Cómo quisiéramos? Creo que ese es el deseo de todos nosotros. ¿Cómo quisiéramos no tener que pasar por dificultades, ¿no? Que la vida cristiana sea un camino de rosas, en donde nosotros vamos tranquilos. No, mis amados hermanos, de las rosas nos quedan las espinas por las cuales tendremos que pasar en ese camino. Las tormentas no son desastres, debemos verlas como oportunidades para poder ver el poder transformador de Dios que opera en nuestras vidas. De las tormentas nosotros salimos fortalecidos. Así que necesitamos confiar en Jesús hasta en las situaciones más peligrosas, en las situaciones más difíciles. De hecho, la palabra del Señor nos llama en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice en otra versión, en la nueva traducción viviente, dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dejar en las manos de Dios todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Sin embargo, mis amados hermanos, es normal sentir miedo, pero debemos saber en quién estamos confiando nosotros, en quién estamos confiando. El Señor permite que pasemos por situaciones difíciles. Eso no significa que no nos amen. Eso no significa que Dios no nos ame o que no esté pendiente de nosotros. Sí, Él permite que ocurran cosas que a veces nosotros no entendemos. A veces no actúa como nosotros queremos, como nuestro plan. ¿Han visto ese meme de mi plan? ¿La realidad? No sé si encuentra sentido a muchas de las cosas de las que Él hace. A veces no lo vamos a hacer de este lado de la eternidad. Pero si Jesús es Dios, es lo suficientemente grande para tener razones para dejarnos pasar por cosas que no entendemos. Andrés usaba una ilustración que me encantaba esta mañana. Es como una fotografía, ¿no? Y la fotografía nosotros solamente vemos la esquina. Dios está viendo la foto completa. Dios ve la foto completa de lo que está pasando en nuestras vidas. Así que por eso podemos tener confianza. Él no actúa de acuerdo a nuestro plan, pero podemos estar seguros de que Él es suficientemente grande para dejarnos pasar por esas cosas que no entendemos. Muchas personas tienden a dudar del amor y del cuidado del Señor en esos momentos de dificultad. Piensan que si Dios los amara, no dejaría, no permitiría que ellos pasaran por esto. De seguro los discípulos sintieron eso y pensaron algo parecido. Cuando dijeron estas palabras, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos pensaron que el Señor no cuidaba de ellos. Y eso le pasa a muchos y nos pasa a nosotros como creyentes. Puede que en ocasiones te sientas como que estás experimentando, como esos experimentados pescadores en medio de esta increíble tormenta, en donde todo va y no tienes ni la más mínima idea de cómo podrás salir, cómo vas a salir de allí. Y tu corazón está perdiendo inclusive la fe. Y para colmo parece que Dios no te escucha. Parece que está ausente de la situación, parece que está dormido. El reclamo de los discípulos se vuelve tu reclamo. Señor, si me amaras, no permitirías que yo pasara por esto. Pero cuando Jesús se levanta, les dice, no, lo siento. Ay, no, pobrecitos ellos. No.
¿Por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no tuvieron fe? Es casi como si les dijera, si yo permito que las personas que amo pasen por las tormentas, no hay ninguna razón para que tengan temor, solo deben confiar. Confía. Me encanta cómo lo dice Tim Keller. Tim Keller dice esto: si estás a merced de la tormenta, su poder es incontrolable. El único lugar en el que estarás a salvo es en la voluntad de Dios. Pero debido a que Él es Dios y tú no, nunca llegarás a entender de forma completa qué es lo que va a hacer. Porque necesariamente su voluntad es demasiado grande y asombrosa para que nosotros podamos entenderla. Quizás pienses, ¿y eso no es peligroso? Dice Keller. ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Pero Él es bueno. Él es bueno. Él es el rey. ¿Puedes decir eso? Él es el rey. Él es el que está en control de toda la situación. Y a veces, mis amados hermanos, me encantaba algo que nosotros mirábamos precisamente en esta mañana. A veces, en medio de las circunstancias, o a veces en medio de las circunstancias difíciles, mis amados hermanos, las cosas no salen como nosotros querramos. Pero algo sí podemos estar seguros. Veíamos esta mañana con los hombres precisamente que a pesar de que en muchas ocasiones las cosas no se responden, no hay una respuesta ante las circunstancias difíciles, Dios tiene el control. Jesús tiene el control de las situaciones en nuestro trabajo y Él sí contesta la oración y puede resolver los problemas de trabajo, pero si aún no lo respondiera, Jesús sigue teniendo el control. Jesús tiene el control aún cuando pareciera que las tormentas se han salido de control. Cuando Jesús le habla a los discípulos, les dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y con esto lo lleva a pensar que la fe no es una fuerza. Debo tener fe. No, mis amados hermanos, la fe no es una fuerza, es confianza en una persona. Esa es la fe, confianza en una persona. Cuando confiamos, cuando tenemos fe, realmente debemos tener confianza en Jesús, que es Rey. Piensa en esto, piensa en este ejemplo. Cuando una persona salta de un avión con un paracaídas, su confianza en el paracaídas no está antes de saltar, sino en el salto, cuando lo abre. No está en las palabras, no está en lo que dice. Yo confío en que este paracaídas me va a llevar seguro. No, su confianza está en cuando lo acciona y deja que el paracaídas cumpla su objetivo. La fe está puesta en el objeto, no en las palabras. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra confianza no está en decir que yo confío en Jesús, sino en dejar que Él tome el control de las circunstancias. Así que déjame preguntarte en esta mañana, iglesia, ¿dónde está tu fe? ¿Está puesta en la persona correcta? ¿Está puesta en el lugar correcto? Tal vez dudes, porque esto también es normal. Tal vez pienses, no tengo fe, pero la respuesta no está en tu interior. Voy a tener fe. No, no está allí. La respuesta está fuera de ti. La respuesta está en Jesús. Cuando tú dices, Señor, voy a descansar en ti, voy a confiar en ti, voy a esperar en ti. Así que deja de mirarte a ti mismo y clama a Él para que aumente tu fe. Hay una escena maravillosa precisamente en el Evangelio. Una persona se acerca a Jesús pidiendo algo. Y Jesús le dice, ¿crees? Y el hombre le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Aumentanos la fe, le pidieron los discípulos. Puedes hacer esa oración. Ayúdame a confiar más en ti. Veíamos esta mañana con los hombres, ¿es fácil? No, no es fácil. En ocasiones no es tan sencillo como parece. Pero es lo que nosotros debemos hacer. Podemos pedir fe y confiar en el Salvador porque sabemos lo que ocurrió después. La historia nos muestra el resultado. Pero mis amados hermanos, no solamente eso, sino que tenemos que mirar más allá en la historia. Mira, Jesús mismo atravesó una tormenta y la atravesó por todos nosotros. Una tormenta que ni tú ni yo hubiéramos podido soportar si hubiéramos estado allí en esa situación.
Jesús atravesó una tormenta en el huerto de Getsemaní la noche antes de ser crucificado. La tormenta era tan intensa que dice la palabra del Señor que su sudor era como gotas de sangre. A la mañana siguiente fue acusado, latigado, escupido, torturado y finalmente fue crucificado por nosotros. Al final él muere como un delincuente, pero ese no es el final de la historia. Ese no es el final de la historia, porque al tercer día resucita en señal de victoria sobre el pecado y la muerte. El juicio ha finalizado y nosotros podemos ser salvos. Miren, por su castigo que recibió por nosotros podemos ser salvos si confiamos en Él para esa salvación. Es como lo dice Romanos: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, seremos salvos. Por tanto, mis amados hermanos, por tanto, si Dios permitió que su Hijo pasara por la peor tormenta que alguien podía haber pasado por amor a nosotros, si Él atravesó esa tormenta por amor a nosotros, ¿cómo puedes creer que no estará contigo cuando tengas que pasar por las tuyas? Y Tim Keller lo expresa tan hermoso. Él dice esto: algún día voy a calmar todas las tormentas. Es como si Jesús estuviera hablando de esto. Algún día voy a calmar todas las tormentas, calmar todas las olas. Voy a destruir la destrucción, romper la ruptura, matar la muerte. ¿Cómo puedo hacerlo? Solo puede hacerlo porque cuando estaba en la cruz le lanzaron por la voluntad propia a la tormenta fatal, a las olas definitivas, a las olas del pecado y a la muerte. Jesús fue lanzado en la única tormenta que en realidad puede hundirnos, que es la tormenta de la justicia eterna, de la que debemos por nuestra maldad. Esa tormenta no se calmó, no hasta que arrasó con él. Y sigue diciendo esto Keller: si grabas en lo más profundo de tu ser la imagen de Jesús doblándose ante la tormenta definitiva, nunca dirás: Dios, ¿es que no te importo? Y si sabes que no te abandonó en esa terrible tormenta, ¿qué te hace pensar que te abandonará en esas tormentas mucho más pequeñas por las que estás pasando ahora? Y algún día, por supuesto, regresará y calmará todas las tormentas para siempre. Y si interiorizas esa idea en lo más profundo de tu ser, iglesia, y yo te ruego que lo hagas, interioriza esa idea en lo más profundo de tu ser, sabrás que te ama, sabrás que se preocupa, y entonces tendrás el poder de enfrentarte a cualquier cosa en la vida con serenidad. Jesús atravesó la tormenta por ti, la tormenta del juicio eterno. Tú no tienes que pasar por esa tormenta. Era la tormenta más grande que podrías haber experimentado y no tienes que hacerlo. Si Jesús lo hizo por ti, ¿qué te hace pensar que cuando pases por tus tormentas el Señor no estará contigo? Me encanta precisamente como lo dice también el Salmo capítulo 107, el versículo 31 y 32, en respuesta del salmista al escuchar la obra de Dios. Debe ser también nuestra respuesta. Salmo 107, versículo 31 y 32. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Cuando por fin la tormenta ha pasado, podemos hacer esto. Esa es, mis hermanos, la respuesta nuestra. Esa debería ser nuestra respuesta. ¿Y por qué podemos hacerlo? El Cristo resucitado es el que fue crucificado. La victoria del Evangelio se logra a través del sufrimiento. Porque, mis amados hermanos, los poderes del mal se oponen a la vida y no se rinden fácilmente. Por eso, seguramente vamos a tener que atravesar por tormentas. No solamente las tormentas en nuestro interior, las tormentas que diariamente tenemos que enfrentar en el trabajo, en la familia, por circunstancias difíciles. Y seguramente vamos a sentir temor y de seguro también querremos abandonar el barco y decir: ¿de qué sirve entonces servir al Señor? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué seguir el llamado de Jesús para ir al Padre? ¿Para qué esto? Pero recordemos, mis amados hermanos, Jesús está con nosotros en la barca.
Jesús está con nosotros en la barca, en medio de la tormenta. Él sabe bien lo que es el temor porque lo venció y puede darnos a nosotros también la capacidad de vencer nuestros miedos. Y podremos alabar a Dios y llegar hasta la orilla. ¿Y sabes qué debes hacer cuando llegues allí? Allí vas a encontrar a otros que necesitan escuchar ese mensaje liberador. Porque tal vez esos también están enfrentando tormentas. Pero tú tienes aquel que puede calmar esas tormentas de esas personas. Ellos necesitan escuchar el mensaje liberador de Dios. Iglesia, ven, conoce y sigue a Jesús. Sigue a Jesús, el que calma las tormentas. Vamos a orar. Vamos a rogar a Dios que sea ayudándonos y guiándonos en esta mañana. Señor Dios, nuevamente estamos ante tu presencia y dándote gracias por tu bondad y por tu favor. Tú eres el que calma las tormentas. Señor, no hay tormenta más grande que tú no puedas superar. No hay circunstancia tan grande que nos pueda superar a nosotros, Señor. Por eso podemos acercarnos a ti confiadamente y descansar en medio de nuestras tormentas y nuestras dificultades. Porque tú tienes autoridad, tú tienes poder y tú tienes el control de cada circunstancia que pasa a nuestro alrededor. Gracias, Señor soberano, por estar con nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para poder descansar en ti como debemos hacerlo, Señor. Gracias, bendito Dios, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y porque Él está con nosotros. Tu palabra nos dice, mi presencia era contigo y te dará descanso. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y estás con nosotros, no solamente en los momentos buenos, sino que estás también en los momentos malos. No solamente estás en nosotros cuando nuestra barca está en calma, sino que cuando nuestra barca enfrenta la tormenta, tú estás allí. Solamente debemos confiar. No permitas que nos pase lo que le ocurrió a los discípulos, que en medio de la desesperación desconfiaron de con quién estaban. Sino ayúdanos a mirarte a ti, que aunque pareciera que estás distante y no estás actuando, Señor, tú tienes el control de lo que está pasando en nuestras vidas, Señor. Gracias, precioso Señor y Salvador. Toda la gloria, la alabanza y la honra sean al Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.